Shalom Alejem. En esta oportunidad vamos a estar estudiando una nueva porción de la Torá y de esta forma seguir avanzando en el estudio de la misma a través de este nuevo ciclo de enseñanzas de la Torá o de cada parashá semanal, donde estudiamos algunos aspectos que son importantes, que son relevantes para nuestra vida y que a través del mismo podemos obtener grandes herramientas o recursos que nos permitan crecer, que nos permitan acercarnos más a Hashem y que de esta manera podamos ser esa imagen de Elohim de igual forma como fuimos creados. En esta parashá que se titula Lech Lecha, creo que es una porción que va dirigida a cada uno de nosotros. Creo que Lech Lecha debe ser el proceso personal en el cual cada hijo de Hashem debería experimentar, debería vivir. Y vemos que en esta parashá comienza con el llamado de Elohim a Abraham Avinu. Aparentemente, este verso, cuando lo leemos, pareciera que carece como que de lógica, porque vemos que Elohim le pide a Abraham que abandone 3 lugares geográficos en un orden que es inverso al que generalmente se hace de forma natural. No tiene como que un sentido aparente poder salir de la forma como Hashem se lo está estableciendo a Abraham. Si es ilógico, entonces la pregunta que pudiéramos hacernos es ¿qué hay detrás de esta petición? Como vemos nosotros en la Torá, no hay nada que surja de forma improvisada o que esté plasmado por gusto o para que rime o algo así, sino que todo tiene un propósito, todo tiene un porqué y un para qué. Entonces vemos que ese orden inverso que Hashem le establece a Abraham en función de salir, nos enseña que la petición de él no es solo un alejamiento físico de su lugar de residencia y lo que en ella existe cuando vemos su familia, sus prácticas y todo lo que era la idolatría y el paganismo que se vivía allí, sino que también la demanda es que salga de esa zona que nosotros podemos definir como zona de confort. Esa área donde se generan los apegos y hasta ciertas dependencias emocionales y todo esto. Cuando vemos lo que Hashem establece acá, no solo es abandonar el lugar físico, sino la manera de pensar con todo lo que conlleva la cultura que forja la identidad. O sea, estamos hablando de un cambio general, pero también profundo y progresivo. Cuando vemos la manera en que Hashem le establece que salga, nos está hablando de un proceso que todos vivimos al momento de salir, de igual manera como Abraham salió. Vemos de forma muy clara cómo Hashem también le está mostrando la manera que se va a generar esa ruptura emocional, cómo se va a ir desconectando. Y es más que evidente que lo más fácil de salir es de la tierra donde nosotros vivimos. Lo segundo pudiera ser la parentela, el entorno más cercano. Y de último, nuestro hogar. Y por eso lo coloca de esa forma inversa, porque con lo primero que él va a tener que romper y que va a ser emocionalmente como que más fácil, va a ser con la ciudad o con el país o con la tierra donde él vive. Y de esa forma hasta poder romper o desconectarse de su familia. Recordemos que cuando Abraham sale, Hashem le dice que lo va a llevar, lo va a guiar al lugar que él tiene establecido. Pero en ningún momento le dice cuál es el lugar. Ese lugar lo irá conociendo en la medida que vaya avanzando. Así que la vida de Abraham nos muestra la fuerza necesaria para vencer esos instintos del alma que siempre tratan de alejarnos de los deberes espirituales, de todo aquello que nos permite desarrollar el potencial que poseemos hablando de nuestro Neshama, de nuestro hombre interior. Lech Lecha es visto como una salida de
todo aquello que de alguna manera se transforma en nuestra realidad, una salida para una nueva visión, una nueva estructura de cómo evaluamos todo, un nuevo juicio de valores que van a surgir. Y de allí todo lo que va a ir generando una renovación en su mente y de esta manera empezar a ver las cosas de forma totalmente diferente. Liberarse de toda esa área, toda esa zona emocional, afectiva e inclusive también de pensamiento, de creencias, de hábitos, no es sencillo, porque es un cambio que está dándose en lo interno y son los cambios que son más fuertes, los que se llevan más tiempo. Se necesita firmeza de convicción, ser determinado en lo que se va a hacer, esforzarse también, ser paciente consigo mismo para poder llegar a ese nivel y de esta manera asumir los cambios que son necesarios para su vida porque son los que están conectados con su propósito. El ser humano no conoce la capacidad, el potencial que posee hasta que llega a experimentar una situación donde la opción que le queda es ir hacia adelante y asumir los cambios. Y ya que los cambios son parte de nuestra vida, ¿por qué verlos como un enemigo? ¿Por qué tener temor o dudas como siempre lo generan los cambios? Cambiar es parte de lo que Hashem ha establecido para nuestra vida porque así fuimos creados. Hay cosas que fueron creadas con un propósito y no van a cambiar. Pero en el caso nuestro tenemos la opción de hacerlo para mejorar, para crecer, para avanzar. Y es allí donde cada persona va a empezar a mostrar su mejor versión y de qué está hecho para todo esto. La tarea de cada uno de nosotros es poder eliminar los kelipot. Los kelipot son como una especie de velos que no nos permiten poder ver más allá de nuestra realidad. Y lo que nosotros vemos o lo que es nuestra realidad, lo que captamos con nuestros ojos naturales, se transforma en nuestro mundo. Y ese es un mundo y sobre todo una visión muy limitada, porque no nos está mostrando la verdad, nos está mostrando simplemente la realidad que nosotros captamos. Y desde esa realidad nosotros tenemos un juicio de valores, nosotros evaluamos, tenemos una percepción de nosotros, del mundo, de Hashem, de todo. Pero ¿qué sucede cuando estos kelipot van cayendo y de esta forma vamos saliendo de las limitaciones de la realidad y empezamos a ver, a visualizar toda la verdad que estaba más allá de lo que nosotros captamos? Entonces nos damos cuenta que pensábamos que conocíamos o que sabíamos o que de alguna manera teníamos una vida y resulta de que no es así. Quedamos maravillados cuando empezamos a ver la verdad o inclusive nos sentimos mal porque es como que ¿cómo es posible que pasáramos tanto tiempo ciegos o engañándonos o sin conocer todo esto? Pero lo importante no es el tiempo que lo ignoramos, lo importante es que ahora usted y yo lo podemos ver. Y la pregunta que vamos a hacernos es, ¿qué haremos con esta verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y Abraham nos enseña a través de su vida qué fue lo que él hizo y también lo que eso generó en su vida cuando empezó a caminar en función de ello. Por lo tanto, cuando empezamos a eliminar los kelipot, cuando empezamos a eliminar todos esos velos, podemos ir elevando nuestra alma para lograr esos cambios internos que nos permitan fortalecer nuestro hombre interior, que es el nivel más elevado en lo que es la parte espiritual. Y esa es la tarea de todo hijo de Hashem. Estamos en este mundo y creo que no hemos entendido todavía el porqué, qué es lo que hacemos en el mundo. Y es por eso que nos envolvemos en muchas tareas o en cosas que no están
conectadas con lo que es nuestro propósito. Porque en este mundo la tarea principal es poder mejorar cada día, es poder superarnos a nosotros mismos, romper con las limitaciones que nos distancian, que nos alejan de Hashem, pero también de nuestra identidad, de nuestra esencia. Enseñan los rabinos que en la medida en que nosotros nos alejamos de nuestra esencia, de lo que nosotros somos, nos vamos haciendo más impuros. Y mientras más me acerco a mi esencia, a lo que yo soy, me voy purificando más. Y eso es solamente posible por una renovación profunda en nuestro interior. Porque es difícil poder avanzar si no hay un crecimiento personal. Si no hay un crecimiento en nuestra alma, donde conozcamos quiénes somos realmente, donde nosotros empecemos a conocernos y darnos cuenta que tenemos una inclinación al bien y una inclinación al mal, que tenemos algo que se llama dimión, que es la imaginación, y que el Yetzer Hara la usa en nuestra contra, que tenemos cualidades que son positivas y negativas y debemos nivelarlas, que también tenemos enfoques. Todo esto, conjunto a la perspectiva y todo lo que internamente poseemos, nos va mostrando quiénes somos. Y es difícil poder avanzar si no hay el crecimiento personal, sino que estamos todos estos obstáculos, todos estos kelipop. Porque sin darnos cuenta, el enemigo más grande que nosotros poseemos no está afuera, sino que está dentro de nosotros. Y es el área que menos nosotros nos enfocamos o queremos trabajar o conocer, porque pasamos todo el tiempo mirando hacia afuera. Y es allí el gran error del ser humano. Solo se puede alcanzar un desarrollo espiritual a través de ese crecimiento personal donde vamos destruyendo esas estructuras mentales, vamos cambiando los hábitos, vamos renovando la mente y de esta manera poder entonces captar la verdad para transitar por el camino de forma correcta. Cuando vemos el nombre de la parashá, que es Lech Lecha, todas las palabras en hebreo que está compuesto por letras que son consonantes tienen un valor numérico. Y a través de ese valor numérico nos dan como un mensaje. Y Lech Lecha no es la diferencia o no es la excepción. Vemos que Lech Lecha tiene un valor numérico de 100. Y es la búsqueda del mundo interior. Es el descubrimiento como que más grande que podría ser una persona, poder conocerse y saber quién es, qué tiene para construirse como ser humano y cumplir su propósito. Pero solo aquel que está consciente de la importancia que posee en su interior hará todo lo que pueda para alcanzar ese objetivo que le va a dar sentido a la vida y así trazarse metas en este mundo mirando hacia el reino. Y es allí la importancia de todo esto, que mucha gente va existiendo simplemente y se trazan objetivos o metas que no le dan sentido a su vida. Muchas veces para cumplir con lo que la sociedad establece o la familia o lo que han establecido como modelo a seguir, sin saber si realmente eso es lo que lo llena, si realmente cuando lo alcanza al verse al espejo se siente satisfecho, se siente como alguien que ha logrado cosas y que son para su bien. Y cuando digo para su bien, no estamos hablando de lo terrenal, que es evidente que pudiera dar cierta satisfacción, sino en lo espiritual, en lo que realmente somos. Porque si hablamos de éxito y lo vamos a definir como tener una vivienda, tener dinero en el banco, un auto y todas estas cosas, nada de eso somos nosotros. Eso es lo que tenemos, no lo que somos. Y lo que le da sentido a la vida es poder crecer y desarrollarnos en lo que somos, no en lo que tenemos. Quiere decir que una persona pudiera ser exitosa a los ojos del mundo, pero un fracasado dentro del plan de Hashem porque no cumplió su propósito al ignorar por completo su identidad. Así que
Estas letras de Lej Lejá, vete para ti, forman también la palabra Lejlu, que traduce como suciedad. Con esto Hashem quiere mostrarle a Abraham que el lugar en el cual vivía su padre estaba lleno de suciedad, hablando de lo espiritual. Todo esto que envuelve este sistema mundano no nos ayuda en nada, porque no estamos entendiendo que en este mundo venimos es para poder crecer, poder construirnos, poder mejorar, poder transformarnos en aquello que Hashem creó a su imagen y semejanza. Y cuando yo empiezo a conectarme con ello, entonces me voy a enfocar en ser la imagen de Hashem, porque así fui creado. Y lamentablemente no vivimos en función de reflejar la imagen de Hashem. Todo esto que vemos nosotros en el mundo y que viene como resultado de un sistema que es antagónico al sistema del reino, es visto como suciedad para el alma humana. Y todo esto genera como una molestia en el camino, y sobre todo cuando vemos en este caso a Abraham hacia la tierra que Hashem le había establecido. Porque en esa tierra que vemos nosotros es vista como un lugar de elevación espiritual. Por eso cada vez que se habla de Israel o de Jerusalén se dice voy a subir a Israel, voy a subir a Jerusalén. Pero cuando se iba a Egipto se decía voy a descender. Entonces, en función de Israel subir o descender, y en comparación con otros lugares, no nos está hablando de algo geográfico, sino de algo espiritual. O sea, subir a Israel o a Jerusalén es porque te lleva a una condición más elevada en lo espiritual, porque vas a ver que un entorno te es favorable, mientras que estar fuera de allí, entonces visto cómo descender porque las condiciones son contrarias. O sea, las personas que viven fuera de Israel deben luchar con muchas más cosas a nivel de condiciones que las que pudieran darse en Israel, que son mucho más favorables para aquel que quiere crecer. Y todo esto viene a ser lo que nos limita, y por eso vemos que en Israel hay esa luz, o lo que es Or, como está escrito, ¿no? A la tierra que yo te mostraré, le dice Hashem a Abraham. Esta palabra te mostraré, en hebreo está escrito Ereká, que contiene las letras Aleph y Resh, al igual que la palabra Or. Esta expresión tiene dos letras, que son la Aleph y la Resh, al igual que la palabra Or, que traduce como luz. Es decir, que en la palabra Ereka, te mostraré, está insinuado la luz de la Torah que le iba a revelar a Hashem en el camino de transformación interna. O sea, cuando le dice lo que te voy a mostrar, o lo está llamando y le dice a la tierra que te mostraré, está diciendo hay una luz que yo te voy a ir revelando en el camino hacia esa tierra, y que si esa luz impacta tu vida, tu viaje interno va a ser mucho más profundo y de mayor provecho, para que cuando llegues a la tierra, entonces puedas transitar en ella de la mejor forma. La historia del pueblo de Israel nace con una promesa, cuando dice a tu descendencia daré esta tierra. Esta promesa determinará el carácter del pueblo de Israel, el cual se irá desarrollando en la medida que va enfrentando y superando los obstáculos. Y uno de los obstáculos más difíciles es el del antisemitismo, ese odio contra Israel. Vemos acá que el llamado de Abraham es un acto de elección. En Nehemías capítulo 9 aprendemos que de esta forma la elección es porque detrás de ello hay un propósito que va más allá de lo que nosotros podamos entender, de lo que nosotros podamos captar. El llamado de Abraham
es una elección de parte de Hashem. Aprendemos que no existe una verdadera relación con Hashem si no hay una renuncia a algo importante en nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos dejando por Hashem? Es lo que va a determinar el valor que tiene el llamado de Hashem en nuestra vida y por el cual estamos dispuestos a pagar un precio. Así que este llamado que nos lleva a todos a lograr el propósito nos indica muy bien que no existe pérdida cuando se actúa en obediencia. Cuando estamos obedeciendo, cuando estamos oyendo la voz de Hashem, la gente siempre evalúa las cosas pensando en lo que pierde. Y por eso mucha gente que ha conocido que estudiar las escrituras desde la perspectiva hebrea puede serle de mayor provecho porque le va a dar una comprensión mucho más amplia, va a poder ver más allá de lo que está en la letra, va a poder superar las limitaciones de las versiones y tantas cosas que trae como beneficio. Muchos líderes más bien empiezan a evaluar la pérdida, empiezan a ver como que gente se puede ir, puedo perder una posición, puedo perder el reconocimiento, puedo perder la simpatía, la aceptación, todo lo que genera aquello que alimenta el ego. Y eso es parte de ese orgullo sin darse cuenta y se está causando un gran daño. Pero cuando la persona está entendida del llamado de Hashem, cuando la persona sabe lo que representa, entonces no existe una pérdida, sino una ganancia. Lo que pasa es que se ignora por completo esa ganancia. Ramban, basado en el Zohar, dice que para que el ser humano pueda recibir revelación o un mandato del cielo, debe antes demostrar un despertar espiritual, emanado de lo íntimo de su ser, y esto es lo que provocará la atención del Altísimo. Miren lo interesante que menciona Ramban, basado en el Zohar. Para que una persona pueda recibir revelación o un mandato, primero tiene que experimentar un despertar espiritual. Y ese despertar espiritual no es producto de factores externos, sino de lo que internamente está experimentando. Es esa voz interna que está hablándole, que le está diciendo hacia dónde debe ir. Y esto es lo que va a provocar que pueda despertar y empezar a buscar la verdad de Hashem y provocar la atención del Altísimo. Es verdad que muchas veces este despertar espiritual viene como resultado de transitar un camino que ha sido bastante difícil, bastante duro. Personas que han tenido que padecer tanto y llega un momento en que hay un punto de quiebre en su vida que genera un despertar espiritual. Y ese despertar espiritual hace que se transformen como una especie de Baal Teshuvah. El Baal Teshuvah es una persona que al verse en la condición donde está, se siente cansado, se siente frustrado. Se dice a sí mismo que no es lo que merece, que por qué está en esa condición, que por qué ha caído donde ha caído. Es como un momento de inconformidad, pero un momento de inconformidad que conlleva una acción. O sea, la persona está como que decidida a ello. El asunto es que también se ve que no tiene la capacidad por sí solo como que de asumir esos cambios, salir de esa prisión. Pero eso, como genera un despertar espiritual, traerá como ello una respuesta también del cielo, porque ahí es donde vamos a ver lo que conocemos como Ashgaha Pratit, que es la supervisión divina, la providencia divina, donde vemos cómo actúa Hashem. Entonces lo irá acercando a mejores condiciones o a una persona que pueda ayudarle
en el proceso de cambio o de salir de esa situación. Y de esta manera empieza un nuevo camino y un recorrido que tiene que estar basado en una obediencia absoluta. O sea, la persona que quiere salir realmente de esa condición, de esa prisión, la obediencia no es una opción, sino la llave que le va a abrir la prisión de la cual debe salir. Abarbanel nos enseña que Abraham tendrá que separarse y alejarse de los factores que podían impedirle la realización plena de su fe. O sea, donde estaba no podía alcanzar el mayor potencial y desarrollar la fe que demandaba para alguien por el cual Hashem tenía un gran propósito. Entonces, Hashem, para poder manifestarse, lo hará en el lugar a donde desea llevarle y donde va a revelar su luz. Él previamente solo expresa salir, pero el objetivo y desarrollo lo hará cuando empiece a caminar, cuando empiece a salir. Entonces hay una palabra de salida con una promesa de algo, pero no se le aclara todo. Y allí es donde entra en juego algo que llamamos bitajón, que viene a ser la confianza. Y confiar es precisamente la forma en la cual nosotros vamos a dar pasos en fe. En Breshit o Génesis capítulo 12, Breshit o Génesis 12, verso 1 y 2, dice la escritura que Hashem le dijo a Abraham: vete para ti de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dice que salga de la tierra, que salga de ese entorno, para muchos es como la ciudad, y de la casa de su padre a la tierra que te mostraré. Ya expliqué lo que significa esta palabra mostraré y lo que representa como nivel de revelación en su vida para llevarlo a un nivel mayor. O sea, cuando vemos este llamado de vete, dice vete para ti. O sea, no le dice vete de este lugar, vete de este. No, le dice vete para ti. O sea, la salida es en función de tu vida. Cuando una persona se ama a sí mismo, y estoy hablando de un amor hacia sí mismo dentro de los niveles establecidos dentro de la Torá. Una persona cuando se ama se va a aprender a respetar y va a empezar a hacer las cosas que lo hagan realizarse, que lo hagan crecer y no quedarse estancado como podía estar en un momento. Y eso es lo que sucede en Abraham. Abraham está inconforme con el lugar donde está porque no le permite desarrollar su fe, porque no le permite avanzar. Y tampoco es el lugar donde Hashem puede revelarle todo lo que él tiene como propósito para Abraham e inclusive cambiar su nombre. Entonces, ese vete para ti es, tú tienes que irte por tu propio bien, por tu vida. Y tú tienes que liberarte de aquello que te mantiene atado para que tú puedas tener acceso a un nivel espiritual mayor. Y luego de eso, le dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. No solamente que lo iba a bendecir, sino que él se iba a transformar en un portador de bendición. O sea, a través de él, otras personas podrían ser bendecidas. Y eso es una gran verdad. Pero todo esto es parte de un proceso. Y es la palabra con la cual la gente no se siente como que identificado o no le gusta. La gente quiere una oración que sea instantánea y que lo lleve de una vez a ese nivel. Una meditación que lo lleve a ese nivel. Unas palabras mágicas que lo lleven a ese nivel. Y eso no existe. Dentro de la Torá lo que vemos nosotros son procesos y en los cuales la persona empieza a acercarse a algo y a alejarse de otra cosa.
donde empieza a nutrirse de muchas cosas, pero también a depurarse de otras. Y este proceso al cual lo invita Hashem, que es una invitación para todos nosotros, es visto como un viaje en dos direcciones. Hacia afuera, porque tiene que salir en lo terrenal, pero también hacia adentro, que es el viaje más interesante y el primordial. Y la manera como vamos descubriendo nuestro mundo interior es fascinante, porque empezamos a ir viendo, ir descubriendo, ir aprendiendo quiénes somos como seres humanos para poder construirnos. Y eso es algo que es vital, porque Hashem puede tener grandes planes contigo y conmigo, un gran propósito, y puede colocar todos los recursos para ello. Pero si dentro de tu mundo interior no hay estos procesos, tú no vas a poder forjar el carácter necesario para poder alcanzarlo. Y por más que tú quieras llegar lejos, tú simplemente vas a poder llegar hasta donde tu carácter te lo permita. Quiere decir que el don o el talento, el llamado, no es suficiente si dentro de la persona no se da todo este proceso. Si vemos detalladamente la cita donde Hashem le está diciendo a Abraham que salga, es porque la vida consiste en toma de decisiones. Y muchas veces la gente reacciona, no decide. Y aquí el llamado es a que decidamos. Y decidir es en función de lo que Hashem establece, de lo que está en la Torá. Y es donde podemos ejercer realmente nuestro libre albedrío. No es un asunto de reacción, no es un asunto de preferencia, es un asunto de decisión. Y es donde nosotros debemos darnos cuenta que la vida consiste precisamente en ello. Y hay personas que no viven, sino que existen porque no tienen la fuerza de voluntad, la capacidad de poder salir, de poder actuar. Los miedos y las dudas son muy fuertes. Actualmente, si se le pidiera a una persona que haga lo que se le demandó a Abraham, y sobre todo a su edad, evaluando la sociedad, evaluando la familia y todo lo que hay alrededor, es más que evidente que a esta persona lo tildarían de loco. Lo criticarían por tratar de emprender algo desconocido y a esa edad tan avanzada en la cual para muchos es para estar ya en reposo o estático. Pero Elohim ve al hombre más allá de sus condiciones físicas e intelectuales. Él ve lo que puede hacer a través del ser humano. O sea, Hashem está confiando en sí mismo y lo que él puede hacer en aquella persona que le permite ser usado. Cuando yo me cedo a Hashem, en mi vida pueden pasar muchas cosas. Cuando yo hago que la voluntad de Hashem sea mi voluntad, entonces yo voy a empezar a superar muchísimas barreras. Entonces, Hashem no depende de las condiciones físicas, ni el conocimiento, ni nada en el ser humano. Él depende de sí mismo. Él lo que está buscando es alguien que deje que Hashem pueda actuar a través de él. Y es lo difícil, pero siempre hay gente dispuesta a ello. Y vemos en la Parashá Lech Lechá que Abraham es uno. Y si Abraham lo hizo y lo logró, todos nosotros podemos hacerlo porque estamos hechos del mismo material que Abraham. Este término, Lech Lechá, que vemos nosotros en la Parashá, traduce como vete para ti mismo e implica el hecho de una introspección, de una autocrítica, de una autoevaluación. Es como hacernos una auditoría interna de la que tuvo que experimentar Abraham.
y que habiendo dejado todo por obedecer a la voz de Hashem y servirle, también se encontraría con grandes bendiciones y promesas de las cuales somos partícipes todos los que hoy día abrazamos una fe tan preciosa como la de nuestro padre Abraham. El padre de la fe, como se define. Él asumió la palabra de Hashem como la verdad irrefutable y la abrazó en medio de su generación para obedecerla incondicionalmente. Y son numerosas las maravillosas y edificantes momentos o episodios que vivió Abraham, pero también muy duros, pruebas muy fuertes, donde simplemente Hashem se la estaba colocando no para que Hashem supiera quién es Abraham, sino para que Abraham mismo se diera cuenta hasta dónde podía llegar por amor a Hashem a través de la obediencia. En pocas palabras, la obediencia es una llave que nos abre muchísimas puertas. El problema es que no obedecemos porque dentro de nosotros hay una resistencia. Y es la primera barrera que debemos quitar, porque si no vamos a filtrar todo lo que Hashem nos demande y simplemente vamos a hacer aquello que vaya acorde a nuestra comodidad, al conformismo, a nuestros intereses particulares. Y el llamado es para que cada quien salga de su así como también en su momento el pueblo salió de Egipto, que cada quien salga de su Egipto. Porque todos nosotros debemos vivir nuestro propio Lej Lejá. Y en ese Lej Lejá, Hashem, como ese alfarero, va a actuar en nuestra vida, que es simplemente barro, para hacer la mejor pieza de cada uno. Por eso Hashem, hablando a través del profeta Jeremías en el capítulo 18, Jeremías 18 dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Hashem: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y el barro no se resiste, el barro no opina, el barro no se opone, el barro no tiene intereses particulares, el barro simplemente deja que el alfarero haga de él lo que el alfarero ve conveniente para un propósito. Por eso Hashem no solo demanda de Abraham que salga de la nación, que deje las costumbres de la familia, sino que más allá de todo eso, lo más importante es poder echar a un lado lo que tú pudieras tener como interés personal, como objetivo, como meta. Y más bien pedirle a Hashem: Hashem, yo quiero que tú me muestres cuáles son las metas que yo debo cumplir para alcanzar el propósito por el cual tú me creaste a tu imagen y semejanza. Porque yo tengo las mías, pero las mías yo las veo desde mis limitantes. Las mías yo las veo desde mi realidad. Las mías yo las veo con muchos obstáculos porque la visión no me da para ver más allá de la realidad. Y cuando nosotros nos cedemos a Hashem, cuando nosotros dejamos que sea Hashem el que nos muestre el propósito, las verdaderas metas, los verdaderos objetivos, que son los importantes, y empezamos a echar a un lado todo, seremos ese barro en las mejores manos, porque estaremos en las manos del alfarero por excelencia. Estamos en las manos de aquel que nos creó a su imagen y semejanza. Por eso es que nosotros debemos superar algo que Hashem nos muestra a través del profeta Isaías en el capítulo 55, cuando nos dice que los pensamientos de Hashem no son como los nuestros, ni sus caminos como los nuestros. Entonces, ya ahí nos está colocando que tenemos obstáculos o barreras que vencer. Y es alinear mis pensamientos a los de Él, o hacer de los pensamientos de Hashem mi pensamiento. Y en vez de tener mi camino, más bien transitar por el de Hashem. El problema es que lo más difícil del ser humano es poder dejar sus hábitos,
sus costumbres, su manera de pensar y actuar que ha adquirido con el tiempo, producto del sitio, la cultura donde vive y que esto ha influenciado en su manera de pensar. Porque eso es lo que originó su criterio, su juicio de valores. Y todo esto debe ser doblegado por la Torah de Hashem. Debido a que si eso lo coloca por encima de Hashem, entonces se va a transformar en un ídolo. Y este ídolo no puede anteponerse a la voluntad celestial. Todo esto tuvo que entenderlo Abraham. Y a nosotros se nos demanda lo mismo. Por eso Hashem demanda de cada uno, inclusive a dejar el apego familiar por cumplir con su voluntad. Porque cumplir con la voluntad de Hashem en mi comodidad, en mi confort, con mi familia, con todo a favor, es muy sencillo, es muy fácil. Y eso no produce ningún cambio, eso no produce nada en la vida del hombre. Pero cuando nosotros empezamos a hacer las cosas como Hashem las establece, más allá de los conflictos o crisis que pudiera generar, estamos en el camino correcto. El gran problema que tenemos es nuestra mente limitada y que tenemos una visión en cajón, una visión en túnel y no vemos más allá de esa realidad que tenemos frente a nosotros y tenemos que superar esa barrera. El sabio Jonathan Ben Uziel dice que Hashem le pidió a Abraham olvidar su manera de pensar y vivir. Y para cambiar nuestra manera de vivir, primero debemos cambiar nuestra manera de pensar y así poder comenzar una nueva vida. La Escritura dice que somos lo que pensamos, como aparece en Proverbios 23. Así aparece registrado en la Tanakh. Por tanto, no podemos o no debemos, porque mucha gente lo hace y es un grave error, no deberíamos filtrar la Torah según nos lo indica nuestro juicio personal, porque es totalmente deformado, es subjetivo, es basado en una realidad, es carente de muchas cosas, sino por el contrario. Es la línea de nuestros pensamientos la que debe ser transformada por la Torah de Elohim y permitirle a la misma que regule de forma integral nuestra vida. La Torah nos enseña que las creencias vienen de tres fuentes. Viene de la sociedad, que es la tierra donde vivimos, de nuestro grupo social, que es la familia o la parentela, y de la casa de nuestro padre. Y son precisamente esas tres fuentes con las cuales Abraham debe cortar, debe romper. No se lo pide en vano. Para que se transforme en ese padre de la fe, para que pueda ser bendecido y ser de bendición y engrandecer su nombre, tiene que cortar con todo esto. La pregunta que pudiéramos hacernos es: ¿con qué debemos cortar nosotros? ¿Qué es lo que nos está demandando Hashem? ¿Con qué debemos romper? ¿Con qué seguimos coqueteando? Eso que soltamos pero lo volvemos a agarrar. Eso de lo cual tenemos conciencia que hay que desprendernos pero todavía no lo hacemos. Y eso es lo que no nos ha dejado avanzar en este proceso. Y se está haciendo más largo de lo que originalmente era dentro del plan de Hashem. Y ese es un problema. Hay algo importante que quisiera compartir con todos ustedes y es este proceso de tomar decisiones en la vida y la forma de hacerlo, basado en el gran comentarista talmúdico Maharshal. Él explica que hay tres fuerzas motivadoras en nuestro proceso de toma de decisiones. La primera es Tov, que traduce como propósito. La segunda es Aref, que traduce como placer. Y la tercera, Moil, que traduce como ganancia. Las iniciales de estas palabras en hebreo forman la palabra Tam. Tam significa razón o motivo. En hebreo, esta palabra significa también gusto. Pero Tam
también está relacionado con aquello que nos perfecciona o aquello que nos hace como que ser perfectos o perfeccionarnos. Cuando tomamos decisiones debemos degustar, saborear el motivo que hay detrás de ella. No solamente que es parte de un propósito, no solamente que genera una ganancia espiritual o inclusive terrenal, sino que también debemos conectarnos con ello y el placer que nos genera saber lo que podemos lograr o a dónde podemos llegar. El gran problema es que dentro de nosotros hay una mentalidad que se ha ido forjando en esta realidad y que no nos permite ver mucho. Nos tiene como muy limitados, muy coartados. Y es producto de que cada uno de nosotros, de acuerdo a su juicio, valores y esa constitución que tiene interna, es como ve hacia afuera y hacia adentro, y es la manera como percibe todo y establece un juicio de valores. Y allí determina lo bueno, lo malo, lo que es importante, lo que es más relevante, lo que no tiene ningún valor o no tiene mayor relevancia o importancia. Pero ese juicio de valores es totalmente equivocado. Cuando vemos que el hombre falla, se expresa en hebreo Gen Hadan Haya Kehami Menú Yadav Tobarja. Y esto se tradujo normalmente como ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Y esta frase en hebreo, cuando fue llevada por la versión español y nos dice esto, no es correcto. Ya que Hashem primeramente no se maneja con conceptos de bien y mal porque son relativos. Cada cultura tiene algo que es visto para ella como bueno o malo, pero frente a otra cultura no es igual como se percibe las palabras o los actos. Hashem se maneja o se conduce es a través de principios, fundamentos que están en la Torah y conceptos absolutos que son vistos como verdad y vida o como mentira y muerte. Quiere decir que cuando leemos esta palabra en hebreo, la traducción apropiada y no la versión que vemos nosotros es: ahora el hombre es único porque se independizó, se desligó de Hashem y él decide qué es bueno y malo. Si antes el hombre tenía la capacidad de ver más allá de lo terrenal y poder ver la esencia de los animales y por eso le colocó sus nombres, y podía percibir el plano espiritual y de allí captar la verdad. Y dice que cuando falló, sus ojos fueron abiertos, hablando que ahora está totalmente limitado porque ya no ve de esa forma, sino que ahora a través del sentido de la vista todo lo capta a través del alma. Queda preso en esta realidad y por lo tanto carece de la verdad. Si carece de la verdad, si está limitado, si bajó de nivel espiritual y con ello de condición, lo que en esas nuevas condiciones o en eso nuevo que tiene como un factor en su vida, pudiera él establecer qué cosa es buena o qué cosa es mala. Si somos objetivos, es evidente que no. Porque en vez de mejorar, lo que hizo fue empeorar. No subió, descendió. No ve más, ve menos. Entonces, todo esto hace que ahora Adán no pueda tomar las mejores decisiones. Pero desde esa carencia, desde ese vacío que le generó esa pérdida producto del pecado y la transgresión, ahora va a tener que actuar y evaluar qué es lo bueno o lo malo para poder decidir o, como mucha gente lo ha venido haciendo, poder entonces reaccionar. Porque regularmente la gente reacciona. Es decir, el hombre no se rige por la Torá, sino que establece una forma de conducirse que en su mayoría está basado en el dimión, que viene a ser la imaginación. Independientemente si es verdad o mentira,
Solo responde a su propio intelecto, siendo guiado por el alma que capta la realidad, pero un alma no renovada, un alma no procesada. Por eso, cuando vemos la creación de Adán, es un proyecto de vida para el ser humano que debe interpretar todo lo que rodea su entorno y qué es lo que va a utilizar para poder acercarse a Hashem. Y la forma de acercarse es procesando su vida, depurando su vida, renovando, rectificando, corrigiendo. En el Edén, la labor era revelar la presencia celestial. Y así como dio los nombres a los animales al interpretar su esencia, y así los pudo identificar, ahora el hombre va a tener que empezar a tratar de buscar la manera de poder interpretar apropiadamente. Este mundo en hebreo, la palabra es Olam, viene de una raíz que es Elén, que es la misma base de Olam y significa esconder. O sea, quiere decir que producto de lo sucedido, la verdad que había sido revelada al mundo quedó escondida para el mundo y el hombre debe volver a revelarla. Pero, ¿cómo hacerlo en esa condición? ¿Cómo hacerlo en esa desventaja en la cual está ahora? Porque a este mundo, por esas limitaciones, por esa realidad, por todo este sistema antagónico, se le llama Olam Sheker, o el mundo de la mentira. Y al mundo venidero, que es el Olam Haba, se le llama Olam Emet. En realidad parecería que esa es la razón por la cual Hashem reveló su Torah, porque la Torah es llamada la verdad. Y es la verdad que rige al mundo. Y es la verdad que será establecida porque en el mundo venidero, en el Olam Haba, todo va a ser regido por la Torah. De hecho, Hashem no reveló la Torah enseguida que creó al ser humano. Porque las condiciones en que estaban no eran favorables y luego el hombre falla. Y la verdad no puede ser revelada en unas condiciones que no son las propicias para que el hombre pueda captarla, porque la va a menospreciar. Entonces, Hashem tiene que sacar al hombre de su condición y colocarlo en otro entorno donde pueda apreciar la verdad de Hashem. Por eso debemos luchar para que este mundo se transforme en una verdad. Y es una verdad que va a comenzar a darse desde nuestro interior, cuando hagamos Lech Lecha. El problema es que el Yetzer Hara o la mala inclinación está presente en nuestra vida. Y esa inclinación al mal siempre hace fuerza o presión para evitar la transformación, para evitar la renovación y los cambios. Y por eso es que el Yetzer Hara va generando episodios en nuestra vida basado en la mentira que ocultan la verdad. Por eso la persona puede encontrarse rezando o orando delante de Hashem, pero con la cabeza ocupada en pensamientos que son extraños. Quiere decir que el hombre está totalmente limitado y por ello no puede tener ni siquiera una verdadera conexión con Hashem. Incluso hay gente que orando se puede quedar dormida. Entonces, ¿con quién está hablando? O lo que representa a Hashem en su vida, que hablando con él se duermen. Quiere decir que el trabajo de cada uno de nosotros en lo interno y para este mundo es transformar esa mentira en verdad. Es poder revelar la verdad. Y esto solamente se puede lograr cuando la Torah, que es la verdad, se transforma en nuestra guía, en nuestro manual de instrucción. Y tenemos que empezar a luchar contra esos conceptos extraños, esos postulados, todo eso que ha surgido en contra de la Torah y que muchos traducen como ley y que odian la ley.
Una mentalidad anárquica se ha apropiado del liderazgo y de la vida del creyente, sumergiéndolo en una condición que no le permite avanzar. Es como un coma espiritual. O sea, han adormecido la conciencia de los hijos de Hashem. Y ese es el problema de la religión, que ha sido el recurso que le ha sido como que más útil o que le ha causado mayor resultado para el enemigo o para Satán operar. Para eso necesitamos confrontar el sistema, y la Torá, que es la verdad, es el único medio para poder lograrlo. Y poder transitar en este mundo y acercarnos a la verdad es una tarea diaria, porque tenemos que superar el mundo donde estamos, que es una gran mentira. Por eso es que Hashem tuvo que revelar la Torá. Por eso es que tuvo que llevar al pueblo al desierto, para que nada afectara, para que nada estorpeciera o estorbara en la búsqueda de la verdad. Desde el momento en que la Torá fue entregada en Sinaí, la verdad baja a este mundo y cada uno debe escudriñar, debe buscar la verdad. Y por eso, a través del estudio, de la puesta en práctica, de obedecer, es que la verdad va cobrando vida en la persona. Cuando el ser humano se esfuerza en el estudio de la Torá y va obedeciendo la misma, está transformando la mentira en verdad. Está escrito en Proverbios capítulo 3, en todos tus caminos ten presente a Elohim. Porque la persona puede realizar su trabajo espiritual en cualquier momento u ocasión. O sea, Hashem le dio al hombre un regalo, que si se comporta en este mundo con la verdad, que se actúa con la verdad, que es la Torá, y la estudia, la obedece y se santifica, puede transformar esa mentira en una gran verdad. Entonces tendrá el mérito de que le sean revelado los secretos de la Torá. Porque la Torá va siendo revelada por niveles, por capas. Y hay capas o niveles a los cuales todavía no hemos tenido acceso, porque todavía no hemos vencido por completo el mundo de la mentira. La palabra fe, que en hebreo es emuná, tiene la misma relación con la palabra emet, que traduce como verdad. Cuando uno cree, cuando uno confía, cuando uno tiene bitajón Hashem y camina en fe, está caminando, utilizando una verdad. Se enseña que el primer paso para el desarrollo espiritual consiste en que el ser humano sea yashar. Yashar traduce como alguien que camina en rectitud, en integridad. Y el rasgo principal de la rectitud es el deseo de conocer la verdad y utilizar todo lo que posee para alcanzarla. Y esto es lo que nos enseña Moshe Luzzatto. En otras palabras, la gente íntegra, recta, es aquella que utiliza sus capacidades de forma correcta, reflexionando, meditando, descubriendo el trasfondo verdadero que hay de la realidad que observa. O sea, uno capta la realidad, pero dice, ¿qué hay detrás de esto que yo estoy captando? ¿Qué hay escondido? Y es lo que nos enseña Moshe Luzzatto, y es a donde nos quiere llevar. Para concluir con la porción de esta semana, vemos nosotros en la Torá, específicamente en Devarim capítulo 6 verso 4, Devarim capítulo 6 verso 4 en adelante, o Deuteronomio capítulo 6, que dice la Torá de la siguiente forma: Oye Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem uno es. Y amarás a Hashem tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué nos enseña Moshe Luzzatto en relación a esta cita? Que el individuo que quiera, el que quiera,
renovar, hablando de lo interno, y transformar, hablando de lo externo, su vida por completo, necesita mucha fuerza para lograrlo, ya que posee predisposición natural, que es algo que tenemos internamente, que impide que el ser humano actúe con prontitud. O sea, la persona no es vigilante y diligente de forma natural. La vigilancia, la diligencia, es algo que nosotros debemos desarrollar, poniéndolo en práctica todos los días. Y lo ponemos en práctica a través de diversos episodios, con lugares, con personas, con cosas que tenemos que evaluar si nos acercan o nos alejan de Hashem. Esta predisposición natural que tenemos son de letargo, la indolencia, la desidia, la indiferencia que opera muchísimo en este tiempo y la flojera, que es parte de uno de los elementos de los cuales fuimos nosotros formados, que es el elemento tierra. Y el elemento tierra está conectado mucho con la flojera, la pereza, el dormir. Todo esto es enemigo del proceso que debe vivir el ser humano. Pero todos estos elementos son naturales en la persona. Por eso es que no los vemos como un enemigo ni como un obstáculo. Y como el ser humano actúa por inercia, no ve esto. Cuando en la Torah nos dicen que nosotros debemos amar a Hashem de todo corazón, con nuestra alma, con nuestras fuerzas, pero luego nos dice que estas palabras que está mandando Hashem hoy y que debemos nosotros asumirla todos los días, diciendo hoy lo asumo, hoy tengo compromiso, hoy me aferro nuevamente a la Torah. Todos los días es nuestro hoy. Todos los días Hashem nos está diciendo, yo te mando hoy, que todo esto debe estar sobre tu corazón. Ahora, ¿qué significa que todo esto tiene que estar sobre nuestro corazón? En nuestro corazón es donde se manejan los sentimientos y las emociones. Y los sentimientos y las emociones pueden ser para bien o para mal. Para bien cuando nosotros amamos a Hashem. Y esos sentimientos y emociones lo hacemos para conectarnos con Él y dar lo mejor. Y hacemos todo y nos esforzamos para acercarnos, para obedecer, para conocer con el objetivo de ser mejores, no de tener mayor intelecto o mayor conocimiento en nuestra mente, sino una mejor vida, un mejor comportamiento, una mejor actitud, una mejor conducta. Cuando nosotros lo asumimos de esta forma y decimos que la Torah va a estar sobre nuestro corazón, es porque por encima de mis sentimientos, de mis emociones, de mis deseos, de todo lo que puede haber en mi corazón, la Torah, la instrucción de Hashem, tiene que ser lo primero. Por eso la Torah debe estar sobre nuestro corazón. O sea, debe ser la que rija, debe ser la que controle nuestra vida por completo. Y de esa forma es que podremos avanzar. No hay una manera de avanzar si la Torah no ocupa el primer lugar. No hay forma de crecer, no hay forma de desarrollarnos, no hay manera de alcanzar un nivel mayor, de conocer más allá de lo que hemos visto en la Torah, de ir a otros niveles, de ir a otras capas y profundizar y ver esos secretos que hay en la Torah para bien nuestro. No tendremos acceso si la Torah no está sobre nuestro corazón. Si no aprendemos a desarrollar dominio propio para que los sentimientos y las emociones, las pasiones y los deseos no nos jueguen en contra, si no aprendemos ese dominio propio, no vamos a poder ir más allá del lugar donde estamos nosotros, nos vamos a estancar por completo. Y eso se va a transformar en nuestro tope, en nuestro techo. El techo, el tope lo colocamos nosotros, no Hashem. Y eso depende de cada persona, lo que desea hacer. Si en verdad estamos comprometidos y vemos que la Torah es un manual de instrucción, es una guía, nosotros vamos a empezar a actuar pensando primero en cambiar nosotros,
Cuando nosotros estudiamos, evaluamos, analizamos la Escritura y buscamos la verdad en ella, primero es para nuestra vida. Y esto que estamos aprendiendo, que nos impacta, que nos sacude, que nos estremece, que nos golpea, lo compartimos y lo enseñamos para que otros también puedan ser bendecidos con esta palabra, para que otros también puedan avanzar, madurar y crecer. Inclusive pueden llegar más lejos que nosotros. A lo mejor tienen más determinación, a lo mejor tienen más firmeza, más convicción, más fuerza de voluntad. Y si es así, bendito sea Hashem, Baruch Hashem por eso. Pero todo lo que se transmite siempre es primero en función de nuestra vida, para que de esa manera también podamos compartir con otro lo que la Torá nos revela y que puedan también caminar ellos. Nosotros no hablamos de nuestra vida como un ejemplo a seguir. Nosotros enseñamos la Torá. Y esa Torá que estamos enseñando es porque también nosotros debemos ser procesados, renovados, transformados, rectificar, corregir, obedecer plenamente y que la Torá esté sobre nuestro corazón. Por eso es que la mirada no puede estar puesta en el hombre, sino en Hashem. Porque todos nosotros fallamos, cometemos errores porque somos seres humanos. Lo maravilloso, lo grandioso es Hashem y su Torá. Y eso es lo que queremos. Que usted pueda acercarse a Hashem, que usted pueda aferrarse a la Torá y caminar con ella siempre. Que se transforme en su vida en una lumbrera que guíe sus pasos, en una lámpara que guíe sus pasos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasako Baruch.